Esta foto ya fue subida al Tuyú, ¿verdad? Okay. Al ciberespacio, para que desde la casa de David en Lisboa puedan ver parte de esto, como la foto también de Hassan, ya fue subida, para que desde Marruecos puedan también saber que acá estás, que estás en casa y que estás seguro. ¿Listo? Sí. Es para darles unos avisos el día de mañana. Dentro de las actividades que desarrollamos, actividades académicas, culturales, artísticas y también las deportivas, les hacemos la cordial invitación para que no dejen de asistir a la caminata 3K que se desarrollará en los terrenos del Parque Fundidora, en la parte posterior de estas instalaciones, a partir de las 7 de la mañana. La caminata está titulada Los colores de la inclusión. Entonces esperamos verlos por ahí. Va a ser algo, no quisimos hacer carrera para no sudar tanto, dijimos mejor una caminata donde se promueva una sana convivencia. Los esperamos a partir de las 7 de la mañana en que da inicio la carrera, y no se les olvide que también mañana tenemos el performance de clausura, que es ya tradicional dentro de nuestro congreso. Aprovecho rápidamente, hoy a las 6, ¿a qué horas concluye el ciclo de conferencias? ¿A las 6? Correcto. ¿Perdón? Es que no tengo programa. Aquí está, aquí está. No se preocupen, lo que está escrito y concluye a las 6. A las 6:30, quien quiera quedarse, vamos a tener un panel de preguntas, respuestas, comentarios a nuestros amigos ponentes. Esto es para estudiantes de maestría. No se preocupen, tenemos un auditorio de 1200, hay sillas suficientes. Si alguien quiere quedarse y escuchar preguntas, ¿qué hará el público? ¿Qué harán los estudiantes? ¿A los profesores? Y bueno, yo deseo que sea una excelente jornada de diálogo. Gracias. Para continuar con el programa académico, tengo la responsabilidad y el orgullo de presentar a un maestro invitado de España, pero más que maestro es un amigo de esta institución, con quien he tenido la oportunidad de platicar, de escuchar y de acompañar. El doctor Luis Ortiz Jiménez es licenciado en Psicopedagogía y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, profesor a tiempo completo en la Universidad de Almería, en España, en la que además es director del Máster Oficial Interuniversitario en Estudios e Intervención Social en Migraciones, Desarrollo y Grupos Vulnerables, presidente de la Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación de Educación Social y director de la Unidad de Apoyo a la Docencia y Docencia Virtual. Ha colaborado en tareas de investigación y docencias con distintas universidades en el ámbito internacional, situadas en México, Guatemala, Ecuador, Brasil, Paraguay, Bélgica, Francia e Israel. Las principales líneas en las que sitúa su ámbito de investigación se focalizan en la atención a los grupos vulnerables. En este sentido, las líneas se orientan al desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje que fomenten una educación sostenible. La formación del profesorado para adecuar su respuesta a las necesidades que presentan estos grupos vulnerables, y como resultado tangencial a estas líneas surge una nueva orientada a los procesos de aculturación en varios frentes, las que sufren las comunidades indígenas en regiones desfavorecidas, las que suceden en las personas con discapacidad y los jóvenes y la población migrante. Fruto de este trabajo ha derivado en investigaciones de múltiples publicaciones de carácter nacional e internacional, tanto en revistas de impacto como en libros de amplia difusión nacional e internacional. Un placer presentar a Luis Ortiz Jiménez.
Buenas tardes. Yo, con permiso de la organización y siguiendo un poco lo que se comentaba en esta última ponencia, no me quiero sentir solo abajo, aquí arriba, entonces me voy a bajar, porque quiero estar más cerca del público. Quiero estar más cerca y estar un poco más cercano. No quiero estar aislado ahí fuera, ahí arriba, perdón. Parece que estoy ahí como... y me sentía un poco más, y sobre todo siguiendo las palabras que ha dicho el compañero, pues prefiero estar aquí como más integrado, si me aceptan, claro. Mis primeras palabras, aparte de esta pequeña introducción, como no puede ser de otra manera, es agradecer. Me van a permitir que vaya un poco de lo general a lo particular. El año pasado iniciaba mi conferencia manifestándole mi agradecimiento al pueblo mexicano. Un pueblo mexicano que, como decía el pasado año, y siempre que inicio cualquier conferencia, cualquier comunicación en este bendito país, allá por 1939 acogió a un gran número de españoles que sufrieron aquella diáspora tras la guerra civil y que tuvieron que venirse acá, y este país los acogió con sus brazos abiertos y con su hospitalidad de la que siguen haciendo gala. Entre aquella diáspora había dos familiares míos. Uno regresó a España, el otro murió acá, no sabemos dónde. Pero sí que quiero agradecer al pueblo mexicano aquella acogida que tuvo para esa población española que tuvo que huir y venirse a este pueblo, y que aquí fue acogido, recibido, y donde echaron algunos de ellos, bastantes de ellos, bastantes raíces. En segundo lugar, quisiera agradecer, como no, a mis amigos, a mi familia de Monterrey. Yo ya les considero familia porque son ya algunos años que estamos conviviendo, con los que se van estableciendo lazos que ya superan la amistad. Es algo más que una simple amistad. Veo a Becky, veo a Iris, veo al maestro Humberto, veo a Cristóbal, a Alfredo. Bueno, no voy a seguir diciendo porque sería... Y, como decía mi buen amigo Ashley Mollow ayer cuando estábamos comiendo, en esas partes que ustedes no ven del Congreso, pero que también son encuentros de convivencia y encuentros de conocimiento, encuentros científicos, me decía: eres afortunado. ¿Lembra? ¿Recuerdas? Eres afortunado. Y decía: sí, soy muy afortunado de contar con esta familia, de contar con estos amigos, de contar con amigos como Hassan, como mi hermano mayor José Antonio Torres, como tantos otros amigos que están por acá, y me siento muy afortunado, además de poder compartir, María Antonia, que está allá también, no sé, María Victoria, que espero que se ponga bien, toda mi familia, todos mis amigos, y insisto en ello, mi familia de aquí de Monterrey, mi familia mexicana, con la cual me siento cada vez más integrado, cada vez más incluido, y sobre todo cada vez tratando de colaborar y aportarle aquellas cuestiones que uno trata de investigar y traérselo con la mejor forma. Perdónenme, la garganta es un poco fruto de la emoción, no es por otras razones. Me aguantará, seguramente me aguantará. Gracias por el agua. Gracias. Bueno, miren, cuando me planteaban de lo que podía yo hablar en este encuentro, la verdad que me puse bastante nervioso, bastante tenso, porque ¿cómo voy a hablar yo en una escuela donde forman magníficos profesionales que van a dedicarse a la enseñanza, a trabajar con alumnos y alumnas que presentan algún tipo de peculiaridad? ¿Cómo voy a hablarle yo de retos, si el reto lo tenéis día a día? Realmente me parecía un poco difícil, me parecía un tanto complicado. Pero bueno, iniciamos haciendo una pequeña investigación, iniciamos haciendo unas pequeñas preguntas para poder fundamentar por dónde se piensa o por dónde se avanza hoy día. Si me permiten, aparte de verme yo, me gustaría ver las transparencias. Si son tan amables. Ahí está, vamos a empezar. Aquí está, ¿no? Estas son las cuestiones de la técnica. Por cierto, hay un pequeño, en mi currículum que han relatado, ya desde hace una semana no soy el coordinador de enseñanzas virtuales. Cambió el rector y ya no estoy al frente de ese cargo. Se ve que me están retando. Bueno, yo les quería plantear al inicio como tres cuestiones.
las planteábamos también al inicio de nuestra pequeña investigación que realizamos desde principios de año, que teníamos más o menos pensado que podíamos venir para acá. Les planteaba como 3 preguntas. ¿Qué tipo de docentes necesita una sociedad inclusiva en este siglo? ¿Ese mejor? Gracias. ¿Lo ven? Estamos. Cooperamos. ¿Qué tipo de docentes necesita una sociedad inclusiva en este siglo XXI? En esta llamada sociedad emergida. En esta sociedad marcada por una serie de rasgos claramente definidos por ese mundo global, por ese mundo general que nos está tratando de empujar, no de arrastrar, sino de empujarnos hacia una sociedad un tanto cambiante, donde lamentablemente las personas distintas, pues como que tienen más hándicaps, más problemas para poderse incorporar a ese ritmo que nos viene marcando Internet. Antes decía David el tema de la neurociencia, cómo nos está marcando justamente el ámbito de Internet, cómo está marcando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y nos está incluyendo en esas prisas, en esas urgencias que parece que todos tenemos. ¿Para cuándo quieren ustedes este informe? Para ayer. El hoy ya es pasado. El hoy ya es pasado. Ya ha pasado. Tenemos que empezar a pensar mucho más allá. Como dicen popularmente en España, hay que pensar perro y medio por delante. Hay que ir pensando mucho más adelante para poder dar respuesta a los muchos problemas, a las muchas situaciones que se nos plantean hoy día. ¿Cuáles serían las competencias de este profesorado? ¿Cuáles serían las competencias que debería tener el profesorado para poder atender a la diversidad? Para poder atender a este nuevo perfil de alumno, pero no solamente al alumno que tenemos ahora mismo en las aulas. Saben ustedes que ya cada vez más, afortunadamente, hablamos del aprendizaje a lo largo de la vida. Oiga, es que las personas, los alumnos con discapacidad, solamente están en la etapa obligatoria. Es que solamente desde los 6 años hasta los 16 años están. Solamente en ese periodo tenemos que trabajar con ellos. ¿Qué pasa después? ¿Ya nos olvidamos? No, aprendizaje a lo largo de la vida. Por tanto, ¿cuáles son esas competencias que necesitaríamos? Y por último, ¿qué valores y qué áreas deberíamos trabajar, avanzar para incidir en esta formación, en estos programas de formación del profesorado? Bueno, vamos a tratar de ver. Miren, antes lo hemos dicho, lo comentaba Hassan, lo ha comentado David, seguimos hablando, y parece que como siempre queremos culpar. Mire, le voy a hacer una pequeña broma. Seguramente ustedes ven, muchos de ustedes, como veo caras muy jóvenes, y los más mayores también, porque yo lo hago, verán ustedes la serie esta de los Simpsons, ¿no? ¿Sí? Homero Simpson y toda su familia. Aquí es Homero Simpson. No sé si recordarán un capítulo que es cuando Bart se hace famoso, Bartolo, le llaman aquí, creo que es en México, se hace famoso por el yo no he sido. Yo no he sido. Y se hace famoso por esa expresión que utilizamos los docentes cada vez con más profusión y más veces. No, yo no he sido. Son otros. Mire usted, son las leyes que son políticas de un papel mojado. No, mire usted, son que las organizaciones no tenemos. Pero mire, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Cuáles son mis actitudes, mis percepciones, mis prácticas docentes para dar respuesta a esos alumnos? ¿Cuáles son? Porque está muy bonito echar la culpa a los demás. Está muy bonito el yo no he sido. Pero ¿realmente nos pensamos cuáles son nuestras prácticas, nuestras formas de trabajar en el aula? ¿Cómo estamos trabajando ya? No, lo bonito es echar fuera. Pero claro, el problema es que estamos también muy empeñados en achicar el agua que entra en la barca, pero no taponamos por dónde está entrando el agua. Y estamos encargándonos de otros problemas, de otras situaciones. Y finalmente, taponar esos boquetes por donde no está entrando el agua no lo hacemos. Y nos dedicamos a solventar el problema del día a día, del momento. No tengo tiempo. Lo siento, no tengo tiempo, porque estamos solucionando los problemas cotidianos, no solucionando los verdaderos problemas en los que nos estamos encontrando. Bien, les voy a plantear, decía, es que me ha dado la sensación que no se veía bien. Bien. Les decía que iniciamos una pequeña investigación para fundamentar esta charla que esto que voy a compartir con ustedes. Pequeñísima. Participaron profesores, maestros de pie de calle, como le llamamos allá, de pie de aula, frente al grupo. Y les preguntamos simplemente, bueno, pues lo que están viendo ahí, ¿no? ¿Qué pensaban
sobre sus prácticas, qué pensaban sobre la inclusión y qué pensaban realmente sobre estos niños. Y no les decíamos que se metieran mucho más complicaciones. Era algo muy directo y muy sencillo. Bueno, era sorprendente, como decían, que había un pensamiento favorable a la inclusión. Sí, todo el mundo está favorable a la inclusión. Todos queremos incluirnos, estábamos perfectos. Pero curiosamente la contradicción venía cuando decían que siguen pensando que la escuela especial es la mejor para estos niños. A ver, es una contradicción ciertamente curiosa, también fundamentada. No voy a decir que no esté fundamentada, pero es una contradicción ciertamente curiosa, porque si estamos favorables a la inclusión, ¿cómo pensamos que la escuela especial es la mejor? ¿Por qué? ¿Por qué se da esa contradicción, esa curiosa contradicción? Pensamos que necesitamos un análisis minucioso de las propias prácticas educativas, sabiendo que algunos de esos factores están ajenos a nosotros. O sea, algunos de unos factores, efectivamente, yo no he sido. Algunos factores están fuera de nuestro control. Materiales, aulas, distribución de los centros, están fuera. Pero otros muchos sí que están dentro de nuestras propias vivencias, sí que están dentro de nuestras propias posibilidades, sí que las podemos solventar nosotros. Y no podemos escudarnos en que la culpa es de otro, que no tengo medios, que no tengo recursos, porque el principal medio, el principal recurso que tiene el aula es el profesorado y el alumnado. Esos son los principales recursos. Y si seguimos pensando que si yo no tengo tecnologías de la información y de la comunicación, si no tengo ordenadores, si no tengo esos otros equipos que nos parecen tan maravillosos, parece que no puedo hacer. Si yo no tengo un grupo solamente con 10 alumnos y ahí incluyo a un chico, una chica con algún tipo de discapacidad, si no es así yo no puedo hacerlo. A veces me preguntan los profesores, los maestros, los alumnos, me preguntan, oye, estás hablando un poquito, parece que de innovación, ¿no? ¿Y eso qué es innovar? ¿Qué es innovar? Y claro, la respuesta se me viene apoyándome en un poema de Gustavo Adolfo Bécquer que dice poesía, y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Yo la parafraseo y digo, ¿qué es innovación? Y tú me lo preguntas, la innovación eres tú. Cuando eres capaz de pensar algo nuevo, cuando eres capaz de crear, cuando eres capaz de crear una nueva situación de aprendizaje, estás innovando. No te hace falta tecnologías, no te hace falta recursos especiales. La innovación está en ti y en tu grupo de alumnos que sean capaces de aceptar ese reto de poder innovar paso a paso, día a día. Si me permiten, ahí está. Parece que no se ve muy bien, ¿verdad? Bueno, pues os lo digo. Claro, el problema aparte, pensamos en esa primera pregunta que les hacía, que a menudo para nuestra docencia de lo que partimos es del currículum. Del currículum, esa es nuestra panacea. Verán luego en un momento que le hablaré de las competencias, parece que lo esencial es el currículum, los programas. Y mire, vamos a partir de la vida, vamos a partir de la vida de las personas. Nos será mucho más fácil revisar nuestras prácticas docentes si partimos de las realidades, si partimos de la propia vida, del propio contexto. Vamos a partir de la vida de la gente y no de los programas. Ya llegaremos a los programas, ya llegaremos ahí. Pero en principio partamos. Vamos a romper esa barrera entre la teoría y lo que realmente los alumnos y las alumnas viven en la calle. Parece como que existiera dos mundos, el mundo del aula y el mundo de la calle. Y nosotros preparamos solamente para la vida del aula, no para la vida de la calle. Claro, así se nos presentan muchos conflictos, muchas situaciones. Claro, luego lo verán en una de las competencias cuando le hable de ella, muy rápidamente, porque tampoco quiero extenderme. Cuando diseñamos un plano de aula, cuando diseñamos una programación de aula, ¿cómo la estamos diseñando? ¿Para que los alumnos y nosotros aprendamos o solamente planificamos para evaluar? Porque claro, a mí me preocupa que en la mayoría de los casos planificamos para evaluar. No planificamos basándonos en que el alumnado tiene que aprender, que nosotros tenemos que aprender.
Y todo nuestro programa está orientado justamente a la evaluación. Claro, por eso no nos extraña que los alumnos, las alumnas, nos digan cuando empezamos el primer día de clase: oiga, profe, ¿y cómo va a evaluar usted? Pero mira, aprende y luego veremos cómo evaluamos. No, la primera pregunta es: ¿cómo va a evaluar usted? Pues claro, estamos en esa ruptura entre lo que es lo que realmente enseñamos y lo que realmente le espera al alumnado fuera. Aisko habla de decir que hay que reconocer las prácticas y los conocimientos existentes como punto de partida. O sea, ¿cuáles son vuestras prácticas? ¿Cuáles son nuestras prácticas? ¿Y cuáles son los conocimientos que tenemos en torno a no solamente la materia, sino también en cuanto a nuestras vivencias y en cuanto a nuestra posibilidad de hacer estos procesos de integración? Bueno, analicemos las prácticas existentes, seamos capaces de identificar las buenas prácticas y compartir esas buenas prácticas, no que yo solamente las hago para mí, me las guardo y busco una revista importante para publicarlo. No, mire, hay que compartirlo como estamos haciendo aquí. Identificar esas formas de trabajo que están produciendo éxito. Cuando alguien dice que la inclusión es una utopía, vale, como expresión, como eslogan está muy bien, perfecto. Sí, la inclusión es una utopía. Pero mire, hay sitios donde ya esa utopía se ha hecho realidad. Hay sitios. ¿Por qué no compartir esos sitios? ¿Por qué seguir hablando de utopía? Me parece muy bien. La utopía es el camino. Ya lo dijo Antonio Machado. La utopía es el camino. Muy bien, perfecto. Pero es que ya hay prácticas que nos están demostrando que se puede hacer. Pues esas buenas prácticas, vamos a compartirlas, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y claro, reflexionemos. Yo, en algunas de mis publicaciones, ya de esas que tanto decía el compañero al principio, cambio la palabra evaluar por reflexionar, porque ya la palabra de evaluar me está produciendo dolor de estómago. De verdad, ya no voy a decir dolor de cabeza, ya es que me altera el cuerpo, porque parece, insisto en lo que decía antes, que solo estamos pensando en evaluar. Claro, si pensamos solo en evaluar, los niños con dificultades no nos valen, porque no nos dan el estándar. No sé si recordarán algunos de ustedes el año pasado que le hablaba de un señor que se llamaba Procusto. No lo pueden traducir. Procusto es un señor, es un bandido griego, lo recuerdo nada más para que aquello de activar un poco aquellos conocimientos. Procusto era ese bandido griego que tenía un lecho, una cama en su casa y a las víctimas las secuestraba y se las llevaba allí. ¿Y qué hacía? Los recostaba en el lecho, los acostaba en el lecho. ¿Qué pasaba si la víctima no daba la dimensión de la cama? Lo estiraba hasta que diera la dimensión. Lo estiraba. Procusto significa el que estira. ¿Que le sobraba? Le recortamos. El caso es que tenía que dar las dimensiones de la cama. ¿Nuestra escuela no es un lecho de Procusto? ¿No actuamos muchas veces nosotros también como ese lecho, recortando a los niños que van por delante, porque no pueden saber tanto? Oiga, usted no puede saber tanto, no puede ser tan inteligente, tiene que ir a la media. Y usted que no puede, pues le tiro hasta que lo reviento. Y entonces es un fracasado. Y claro, ¿para qué invierto? ¿Para qué invierto si al final, como dijo Coleman, no es de la inteligencia no es de la inteligencia emocional? El informe Coleman de Estados Unidos, de aquello que la escuela no merecía la pena invertir en la escuela porque las diferencias se mantenían. Seguimos. Por ello es preciso, insisto, reconocer esas representaciones mentales que tenemos. Esas representaciones que tenemos cuando tenemos en el aula a un alumno, a una alumna que, bueno, digo una obviedad, que es distinto. Bueno, ya lo decía antes el profesor, distinto. ¿Quién es igual? Yo preguntaría al revés, ¿no? Igual no igualdad social ni igualdad de justicia, sino quién son iguales en cuanto, y como decía el profesor Torres hace poco, dos gemelos univitalinos, ¿en qué se parecen? Poquito, aunque parezcan físicamente sean muy parecidos. He pasado esto sin querer. Identificar qué forma de relación establecemos en el aula, cómo relacionamos, dónde situamos a estos alumnos distintos. Miren, nosotros en España estamos viviendo una situación conflictiva, ya no por el tema solamente de la crisis, sino porque nuestras aulas se nos han convertido en un conglomerado, pues para el que realmente no estábamos preparados. Y hay que ser sinceros, hay que ser muy sinceros. Claro, porque todos los esfuerzos los íbamos orientando hacia el alumnado con discapacidad, pero de unos años para acá nos estamos encontrando con alumnos distintos
pero no por discapacidades, no por diversas capacidades. Nos lo estamos encontrando porque tienen diversos orígenes. Y claro, te llega un alumno que no habla bien español, te llega un alumno que por su edad debería estar en un curso determinado, pero que no puede estar porque sus competencias no están ahí. Entonces tenemos que estar respondiendo. Bueno, pues vamos a identificar qué relaciones establecemos en las aulas, dónde situamos a estos alumnos, qué modelo de aprendizaje estamos desarrollando. Bien, tengamos en cuenta que la posibilidad de que los niños y las niñas puedan integrarse en el sistema educativo va a depender en gran medida, como decía al principio, de nuestras actuaciones pedagógicas en el aula. El profesorado, sí, tenemos que ir a aprender. La comunidad de aprendizaje, los padres aprenden, la familia aprende, el profesorado aprende, el alumnado aprende. Eso es cuando formamos una comunidad donde aprendemos. Pero miren, finalmente es el dinamizador de todo esto, como veremos al final, es el profesorado. El profesorado con sus actuaciones pedagógicas, sus actuaciones en el aula, es el que va catalizando, o sea, animando, dinamizando o lo va retrasando, o directamente no se hace. Pero claro, es que esas creencias se ven muy fácilmente en la vida del aula, en la actitud del aula. Aprendizaje individual, aprendizaje, como decía él, sentados, aprendizaje de niños, no me refiero a la discapacidad, de niños mudos. Lo he matizado, ¿eh? Yo sé que no hay nadie mudo. Todo el mundo habla, de una forma o de otra habla. El niño mudo es el que no se le permite hablar, no porque tenga diversidad funcional, no porque tenga una discapacidad, sino porque no se le permite hablar. A mí me llama la atención cuando nos llegan a las aulas de la universidad algunos alumnos, y es que les pides que te hablen, que te cuenten, y dicen, y no te saben expresar. Y claro, ellos te justifican, cuando les tiran un poquito, y le dicen, mire, es que es la primera vez, bueno, no será la primera vez, que me dejan hablar y me dejan expresarme. Es de las pocas veces. Entonces, claro, son pautas de aula, son comportamientos en aula las que nos dejan o no nos dejan seguir avanzando. A mí me gusta verme la cámara, pero me gusta más para esto, ¿eh? Bien, desde este punto de vista, el rol del profesorado, me ponen la pantallita aquí abajo en la esquinita y ya está. Porque si no es que empieza a darle al botón y ya nos volvemos locos. Bien, en este sentido, como estaba diciendo, el contexto, el papel del profesor es esencial y es vital para ello. Bien, competencias docentes. La segunda pregunta que le estaba planteando al principio. ¿Qué competencias habría que desarrollar? Les voy a decir que en la que tienen en el lápiz tienen esta parte un poco más desarrollada. Aquí, como tenía que hablar durante, bueno, pues una hora y no quiero que me llamen la atención, pues he recortado un poquito para que podamos ser, pero la tienen ustedes en el lápiz que le han entregado. Bien, mire, me he quedado nada más que con dos, porque miren, esto se ha creado todo un mercado de a ver quién habla más de competencia, a ver quién dice más cosas sobre las competencias, y yo la verdad me quedo con estos dos planteamientos, el que hace Ryan y el que hace Schulman en dos momentos. Ryan habla de comportamientos, valores, conocimiento y comprensión, habilidad y destreza. Pero si les parece, a mí me gusta más la otra, la de Schulman, de 2007, un poco más antigua, pero me gusta más, porque a mí me define y me concreta muy bien. Dice que las competencias serían desarrollar la cabeza, el conocimiento, desarrollar las manos, el saber hacer, desarrollar el corazón. Yo, la verdad, que me gusta un poco más esta última definición de competencia. Sé que no es la mejor, la más científica, seguramente no será el señor que ha vendido más libros hablando de competencias, pero yo creo que nos llega mucho más fácilmente la cabeza, las manos y el corazón. Y para el profesorado que nos dedicamos al ámbito de la diversidad, créanme que la tercera es la más importante. No es que seamos aquello de tolerancia, de solidaridad, no, miren, si no tenemos corazón no somos capaces de trabajar en estos entornos, en estos ámbitos, ¿verdad? Les decía que hicimos una pequeña investigación, una pequeña reflexión y encontramos un documento en ese análisis documental que desde mi punto de vista es un documento referencial, que son las 10 competencias básicas que plantea Pernau. Empezó a trabajarla en 2008 y últimamente en 2012 hizo una revisión, y en Brasil
hizo una entrevista donde digamos que reformulaba, pero él las plantea en un tono muy general. Nosotros, mi equipo y yo, estuvimos planteándolas y la de arriba no se ve, pero bueno, ni la de arriba ni la de abajo. Pero como la sé de memoria, no se preocupen que ya les voy diciendo. La primera, insisto, reformulando lo que hace Pernau, es crear, la primera competencia del profesor sería crear situaciones donde el alumnado no se pueda escapar sin aprender. Crear situaciones, contextos, vidas en el aula donde el alumno no se pueda escapar sin aprender. Y claro, eso exige lo que decíamos antes, la innovación, la reflexión, el interaccionar. ¿Qué hace el profesor? David, querido amigo, ¿qué hace el profesor cuando no está dando clase? ¿Qué hacía Indiana Jones? Me he quedado con él. ¿Qué hacía? Investigaba. ¿Qué formato tenemos nosotros para investigar? Lo ven luego en una competencia más abajo. Investigar en investigación, acción sobre los procesos que estamos desarrollando en el aula. Investigación, acción. A partir de ahí es donde podemos crear estos entornos, estos contextos donde no nos escaparemos sin aprender, el alumnado y nosotros. Nuevos formatos y fórmulas de evaluación. Ya lo han visto, me lo han escuchado antes. Insisto en ello. No a la enseñanza para evaluar. Y me posiciono claramente ahí. Un profesor tiene que ser competente hoy día, y más en los entornos de la atención a la diversidad, en fomentar lo que es una docencia, unos nuevos formatos, no orientados única y exclusivamente, no orientados única y exclusivamente a la evaluación. Insisto, parece que es lo que nos preocupa, evaluar. Y cuando no evaluamos parece como que no lo estamos haciendo. Y nos empeñamos, oiga, pero mire usted, es que el chico síndrome de Down no es capaz de hacer una suma 6 más 7. O sea, usted se está planteando el final. No se está planteando todo el proceso de que el nene, la nena, sea capaz de empezar a saber que sumar en principio es juntar cosas. Pero claro, lo que nos empeñamos es que como Pepito Pérez, que no tiene problemas, no es síndrome de Down, lo sabe hacer y tiene 7 años. Y este otro que tiene síndrome de Down, pues resulta que tiene que saber lo mismo que el otro. Y si no, lo evalúo y lo suspendo. Y si no, lo más grave es que por solidaridad, por aquello de que como soy muy bueno, tengo un gran corazón, lo apruebo. O sea, enseño para evaluar, no me planteo realmente el aprendizaje. Mejorar los procesos y procedimientos de relación en el aula. ¿Cómo organizamos nuestras aulas? ¿Cómo están organizadas físicamente? Como decía el profesor antes, perdona que te utilice tanto, pero es que me ha venido a pelo. ¿Cómo lo hacemos? Claro, es que eso es un formato de aula. En Almería, lamentablemente, las bancas están fijas al suelo, por tanto no se pueden mover. Se ve que tienen miedo que se las lleven, o yo qué sé. Pero están fijas al suelo. Claro, no se pueden mover. Y pasa lo que ha dicho antes David, que llega al aula grande y están al final. Claro, y dice, bueno, ¿ahora cómo hago esas relaciones en el aula? ¿Cómo organizo? Y en nuestras aulas de primaria, de enseñanza básica, de enseñanza media, ¿cómo organizamos el aula? ¿Damos espacios para que se puedan mover, para que puedan hablar, para que puedan dialogar? Miren, para que puedan pelearse. Tampoco pasa nada. Hombre, si no sacan... Pero que haya discusión, tampoco pasa nada. Yo creo que tampoco hay que darse, siempre y cuando, cuidado, no cometo ese error. Potenciar el trabajo autónomo del alumno. Miren, los alumnos tienen que ser autónomos. Esto no quiere decir, porque la siguiente la contrarresto, aprendizaje cooperativo, pero el alumnado tiene que ser autónomo en el trabajo, igual que autónomo debe ser en la vida. Porque el que no es autónomo no es libre. Si tú no tienes autonomía para tomar decisiones, si no tienes autonomía para desenvolverte, no tienes autonomía, no eres libre. Y si no eres libre, no eres autónomo, indudablemente. Pero claro, potenciamos esa del trabajo autónomo del alumnado y lo unimos a que el profesorado debe ser capaz de desarrollar ambientes de trabajo cooperativo, donde el alumnado sepa colaborar. Les voy a hacer otra maldad. Porque claro, la verdad es que esto puede ser un poco contradictorio, algunas pautas, incluso del profesorado de universidad. Nosotros nos empeñamos mucho en decir, vamos a hacer trabajo cooperativo.
trabajo cooperativo. Pero luego, cuando los examinamos individualmente. ¿Algunos de ustedes le hacen exámenes en grupo? Seguramente algunos sí, no voy a decir que no. Pero claro, todo es decir, vamos a hacer trabajo en equipo, trabajo en grupo, trabajo cooperativo, pero luego el examen es individual. O sea, ¿cómo contrarrestamos un poco esa doble línea? Bien, esa que está en rojo en medio, un docente hoy día inclusivo debe de saber incorporarse a la gestión educativa, porque desde la gestión educativa es donde podemos propiciar hacer cambios. Si nos quedamos en nuestro aula encerraditos, guardaditos allí, seguramente no podremos transmitir las vivencias, todo lo que estamos haciendo en nuestro aula. No podremos hacerlo porque vivo en mi aula. Hay que implicarse en la gestión educativa. Es necesario participar, llevar la voz de la persona que trabaja con los niños especiales, llevarlo a los claustros de profesores. Hablar, que no vean que somos el bicho raro. Hay una pequeña viñeta, un chiste, una broma en España, un dibujo, donde dicen, ¿dónde está el aula del profesor de apoyo a la integración? Dice así, mire, entre por el pasillo, gire a la derecha, suba las escaleras, gire luego a la izquierda otra vez, suba otras escaleras, dé la vuelta y cuando ve una puerta que pone terraza, allí está. O sea, el más apartado del mundo. En vez de estar en primera línea, allí, bueno, están apartados. Es una realidad, es un chiste, es una broma, pero es una realidad en muchos. ¿Dónde está el despacho, como decimos allí, del profesor de apoyo a la integración? Allí perdido, porque no interesa. Potenciar de la relación familia-escuela. Miren, yo decía que en estas competencias, también lo tengo escrito por otro lado y esas cosas, para mí las competencias, aparte de estas que estoy planteando, de un docente en general, son tres. Independientemente que insisto que hay muchos docentes o muchas personas que han escrito libros sobre competencias. La primera es que un docente tiene que conocer su disciplina. Tiene que conocer la disciplina en la que está interviniendo. Es necesario que conozca, porque si no, malo. A mí me hubiera encantado ser ingeniero aeronáutico. Y creo que soy un profesor valorado, muy bien valorado. No me lleven ustedes a dar una clase a la Facultad de Ingeniería porque seguramente fracasaría estrepitosamente. No conozco la disciplina. Segundo, tengo que tener competencias didácticas. Debo de saber tener lo que Aristóteles decía, eso de ser técnicos y artistas. Pues en este caso tengo que ser un técnico. Saber y tener competencias didácticas para organizar grupos, organizar evaluación, organizar todos los procesos educativos que se producen en el aula. Y claro, en tercer lugar, debo de tener competencias personales, habilidades personales que me permitan desenvolverme, desarrollarme en los grupos. Y en ese sentido entra claramente el tema de la implicación de la familia, de poder tener competencias para implicar a las familias en la vida. Voy a tomar un poquito de agua porque se me va secando. Disculpen. Seguimos. Antes les decía lo de las TIC. Mire, sí. Un señor que se llama Giovanni Sartori, italiano, dice que el ser humano ha evolucionado. El ser humano ya no es Homo sapiens, sino que es Homo videns. Homo videns no es ni mejor ni peor, sino simplemente una evolución del estado de desarrollo de la especie humana. Y estamos en el estado que él le denomina Homo videns, porque pensamos de forma distinta. Lo decía también el profesor David antes, ¿no? Pensamos de forma distinta. Insisto, ni mejor ni peor. Por tanto, pregunta tonta. ¿Quién de esta sala no tiene un celular? Un teléfono móvil, como decimos en España. ¿Alguien de ustedes no tiene teléfono móvil? ¿Alguien de ustedes? Habrá seguramente alguien que no tenga WhatsApp y no tenga, habrá alguien, pero la gran mayoría lo tiene. Yo lo pregunto a veces en mis aulas y todo el mundo tiene teléfonos de estos modernitos, el WhatsApp. Dicen los fisiólogos, como mi hija fisioterapeuta me lo dice, que ya tienen el síndrome del dedo pulgar, ¿no? Por aquello de... Pues claro, no podemos evitarlo. Debemos ser hábiles, competentes para el desarrollo de las TIC. Pero ojo, como apoyo a la docencia. Como apoyo a la docencia. Nunca como sustituto de la docencia. No, nos apoyamos. Yo antes les decía, oiga, no se ven todas, más que nada por ustedes, yo me las sé y no...
no la necesito mucho, pero más que nada porque vayan siguiendo el discurso, ¿no? Y sobre todo también para cambiarla. Pero inmediatamente me la han adaptado y estamos funcionando. O sea, necesitamos tener las nuevas tecnologías como apoyo a nuestra docencia. Principios éticos. Un profesor debe ser competente para tener cuestiones y aportar cuestiones éticas, tanto en la investigación-acción, como decían con anterioridad, en la investigación-acción, como en el comportamiento en el aula. La ética, miren, hace poco hubo un conflicto, María Antonia lo recordará, lo sabrá, hace muy poquito en Madrid, donde unos profesores, unos maestros de un centro de Madrid, a través del WhatsApp, se dedicaban a insultar a sus alumnos. Y le mandaba un mensaje un maestro a otro maestro, ¿verdad, María Antonia?, donde le decía: ¿has visto el niño de la fulanica? Lo sucio que viene y lo guarra que viene ella. Miren, claro, cuando eso lo han descubierto, eso no es ético. Si alguien lo escribe en un WhatsApp es porque lo está pensando. Y eso es muy triste, porque, insisto, es triste porque ya son concepciones, no son en un momento que se te vaya un chistecito que no se deben de hacer, es que ya se escribe y se transmite. Por tanto, esa ética del trabajo en el aula, esos principios éticos que tenemos que estar desarrollando, pues es necesario que lo potenciemos en nuestro trabajo. Por último, lo decía que hace al principio, formado y en permanente formación. No se puede pensar que yo ya me formé cuando terminé los estudios y yo ya... Mire, yo tengo a mi padre con 92 años. Todavía me pregunta que cuándo voy a dejar de estudiar. Claro, porque dice, ya es que eres muy viejo para esto que estás estudiando. Y yo le digo, claro, ¿cómo se lo transmite ya a una persona con 92 años? Pues difícilmente lo entienden, pero bueno, tienes que... Pues sí, mira, pues sigo estudiando. ¿Qué voy a hacer? Porque debemos estar formados y en permanente formación. Insisto que estas 10 competencias ustedes pueden encontrar parte de ellas no, bajo otro formato, en un libro muy bueno, que es de Pernau. No vengo a vender libros, no tengo comisión del librero, pero que es las 10 competencias que plantea Pernau, 10 competencias claves para el profesorado competente en la sociedad actual. Insisto, yo las he adaptado, verán ustedes que no son las mismas, son reformuladas, es mucho más amplio, pero claro, insisto que ya lo tendrán ustedes en las transparencias. Seguimos. ¿Qué valores y qué áreas de competencia deberíamos desarrollar en los programas de formación? La tercera pregunta que nos hacíamos. Pues mire, vamos a entrar directamente y vamos a atacarnos a nosotros mismos. Vamos a atacarnos a nosotros mismos. La primera que pongo ahí es decir, fíjense, la voy a leer, me la sé, pero la voy a leer. Mejorar los sistemas de formación del docente, la que tienen ustedes a la izquierda. Y lo primero que digo es asegurar la calidad de los formadores docentes. Asegurar la calidad de los formadores docentes. No estoy hablando de la docencia, la calidad de los que estamos formando. O sea, nosotros, ustedes ya mismos, revisémonos cuáles son nuestras prácticas, revisemos cuál es nuestra calidad. Oh, claro, yo ya fui doctor y yo ya no tengo que seguir profundizando, porque ya soy doctor, hombre, soy doctor y ya no tengo que seguir. ¿Cuál es la calidad de los formadores? Mejorar las competencias de los formadores, de los docentes. Trabajar en ella, seguir esos procesos de formación continua. Promover valores y comportamientos profesionales. Fíjense que me estoy dirigiendo en primer lugar a nuestras escuelas de formación. Nos estamos dirigiendo a nosotros mismos. Seamos capaces de revisarnos qué es lo que estamos haciendo. Vamos a asegurarnos esa competencia. Una elección efectiva del profesorado que está trabajando en este ámbito, ¿no? Introducir programas de iniciación. Insisto otra vez en la idea anterior, formación continua, formación a lo largo de la vida. Por tanto, usted está trabajando, debemos seguir insistiendo en ello. Proporcionar apoyo a los profesores que están a pie de aula. Proporcionemos esos apoyos, que no se sientan solos, David, que no se sientan solos, que se sientan acompañados, que tienen un grupo que no vienen a ponerle tareas, a fastidiarle el trabajo, no, vienen a apoyarlos. Y claro, debe haber esa confianza, esa confiabilidad entre uno y otro para saber, oiga, mire, yo tengo un problema con tal cosa. Hace poco a José Antonio le planteaba a un maestro, oiga, tengo este problema con un alumno en mi clase, ¿qué es lo que puedo hacer con él? Entonces, él lo apoya, como si viene a mí o viene a David. Tiene que haber esa confianza para poder seguir promocionando. Y claro, tenemos que incidir en la formación continua del profesorado. Tenemos que insistir en cursos contextualizados, motivar al profesorado a participar. Y ojo,
Cuidado, porque muchas veces en estos cursos parece que lo que se nos plantea es que nos den recetas. ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo hago la paella valenciana? Mire usted, en educación no. En educación tenemos ingredientes, eso sí, tenemos muchos ingredientes. Vamos a combinarlos. Vamos a combinar esos ingredientes para poder dar respuesta a la paella que voy a hacer el domingo al mediodía. Pero no piensen que hay huir de esas recetas que parece que estamos deseando. A ver qué me dice para solucionar mi problema. No vamos a ello. Bien, los nuevos profesores deben comprender la complejidad de esto. Quien piense que esta tarea es fácil, se equivoca. Se equivoca. Y ya puede empezar a poner y a pensar en ello. Esto fácil no es. Ninguno de los que pasamos por aquí, ninguno de vuestros profesores os dirá que esto es una tarea fácil. No, si fuera fácil, no estaríamos los mejores profesionales, ustedes y nosotros, trabajando en ello. Porque es una tarea difícil, porque nos encanta, nos apasiona y es un reto diario, es una complejidad. Debemos reconocer que no podemos ser consumidores pasivos de un currículum, ya se lo decía antes. Tenemos el currículum establecido y debo responder a ese currículum. No, mire, yo tengo que ser activo en el currículum, tengo que partir de las realidades, partir, como dice la dinámica de proyectos, que ya la planteó Kirkpatrick hace muchos años, partir de lo que al niño le está interesando, de lo que le motiva, y a partir de ahí engancharlo y tirar de él. Un niño, cuando es más feliz, más aprende. Esos contextos favorables del aprendizaje, esos contextos donde el profesorado nos movemos también bien. Miren, ¿tienen ustedes profesores serios? Vamos, serios me refiero a los que están serios allí en la clase y parece que vienen de un entierro. Y claro, esos profesores producen alumnos tristes. Francesco Tonucci, hay una viñeta que pone: aunque sean ustedes mayores, sean felices y ríanse. Es bueno reírse, es lo mejor, es una de las mejores terapias que hay ahora mismo. El profesor Torres lo decía ayer en estos comentarios que hacemos así por debajo. ¿Cuál es el profesorado del profesorado actualmente? Ya voy casi acabando. Pues mire, el profesorado orientado a la discapacidad, orientado a la atención a la diversidad, debe considerarse que es un agente de cambio. Perfecto, gracias. Muy bien. Un agente de... Está bien esto, gracioso que no... Bien. Agente de cambio social. Perdone que interaccione, pero es que quiero que, como decía antes, que no estén tan serios como que estamos aquí, parece... agente de cambio social. Es necesario el cambio y, por tanto, nos debemos comprometer con ello. Agentes de cambio social. Debemos ser profesionales críticos, no criticones. No sé si entiende la diferencia de la crítica al criticón. Claro, pues que seamos críticos con las situaciones, con los planteamientos, pero aportando soluciones, aportando respuestas, que seamos solidarios y cooperativos, que no seamos independientes, que parece que nos aislamos en nuestra aula, nos encerramos y es mi pupitre, mis niños, mi pizarra y mi aula, y se acabó. Solidarios y cooperativos, expertos en dinamizar los grupos, con iniciativa, creativos, con voluntariedad, saber proponer situaciones nuevas de aprendizaje. Buen comunicador. Me refiero a lo de buen comunicador porque es necesario, en una doble faceta, hacia las propias familias de los alumnos que acogemos dentro de este paraguas de la diversidad, pero además debemos ser voceros, debemos transmitir al resto de la sociedad, al resto del colectivo, que mire, que porque en el aula donde está su hijo Pepito Pérez hay un niño con síndrome de Down, su hijo no se le va a contagiar, que a su hijo no va a perjudicársele. Entonces, claro, tenemos que comunicar, insisto, con las familias de los, por decirlo, afectados y con la familia, el resto de familias, porque mire, uno de los principales obstáculos para la inclusión, viene precisamente de la mano de las familias que creen que sus hijos no son distintos. Y entonces no quieren esa convivencia. Eso lo ocultan, como decía antes, en esa curiosa contradicción que le planteaba del profesorado. Sí, inclusivos solamente de boquilla para afuera. Para adentro ya no son tan inclusivos, porque yo no quiero que mi hijo se vea perjudicado por la presencia en el aula de un niño con problemas o dificultades. Entrenado, formación, debe estar entrenado.
debe tener dedicación y, claro, formado y en permanente formación, actualizado. Es una de las tareas que tenemos. Seguimos. Avanzamos en los saberes. Los saberes es un recurso para movilizar, no es el fin en sí mismo. No es el fin. Hombre, claro, un ingeniero tiene que saber hacer volar un avión, claro. Pero si nos estamos refiriendo a la enseñanza básica, el conocimiento es algo para movilizar, no es el fin, como decíamos antes, considerándolo solamente planteándolo a la hora de evaluar. Trabajar por problemas reales, por problemas de la situación, como decíamos también antes, de romper esa barrera entre lo que explicamos en la clase y lo que pasa realmente en la calle. Utilizar distintos medios de aprendizaje, utilizar distintos formatos de aula, utilizar distintas formas, cambiar. Hay que cambiar porque si no nos aburrimos. Y si nos aburrimos nosotros, los niños se aburren más todavía porque ellos son muy activos, necesitan muchísima dinámica. Si nosotros repetimos, si quieres que algo cambie, cambia algo. Porque si haces lo mismo de siempre, posiblemente tendrás los mismos resultados de siempre. Lo dijo, creo que fue Honorato de Balzac ya hace algún tiempo. Adoptar planificaciones flexibles, buscando el futuro, buscando la perspectiva. Las programaciones no pueden ser rígidas. Oiga, es que esto es lo que hay, yo no me puedo mover de aquí. Porque miren, si hoy ese dinosaurio que está ahí abajo echa a andar, revive, pues mire, a todos nos dirá, es un acontecimiento extraordinario, pero no, mire usted, yo ese día tengo que enseñar matemáticas, 2 más 2 y la forma del sujeto de la oración. Y lo del dinosaurio me lo paso y digo que eso no me interesa. Pero mire, hay efectos, he puesto un ejemplo muy extremo, pero mire, que hay una gran nevada, que hay situaciones que ocurren en la vida ordinaria que somos capaces de poder y utilizar para ello. Establecer el nuevo contrato didáctico. Esto de los contratos de aprendizaje ahora mismo está muy de moda. Establecer contratos donde nos comprometemos el alumnado y el profesorado. Mire, estas son nuestras cláusulas de trabajo. Vamos a cumplirlas, usted y yo. Nos obliga tanto al profesorado como al alumnado. Practicar evaluación formadora. Volvemos a hablar de la evaluación y le vuelvo a requitar la palabra evaluación y volvamos a hablar de reflexión. No enseñemos solamente orientando a la evaluación. Enseñemos, practiquemos para aprender, no para pensando siempre en la evaluación. Y intentar una menor separación de las disciplinas. Oiga, yo soy el profesor de matemáticas, ya estoy. Soy el profesor de matemáticas y yo enseño matemáticas. Y yo soy el profesor de lengua y yo enseño lengua. Mire, vamos a trabajar en equipo, vamos a romper esa barrera de las disciplinas. Parece que las disciplinas son cada uno estancos y ahí no trabajamos en equipo ni trabajamos como colaboradores. ¿Qué nos demanda? ¿Qué nos demanda todo esto? Pues miren, el profesor de hoy día que pueda responder, para responder a las realidades de las aulas de hoy día, los podemos resumir en estos mandamientos o en estas ideas. Primero, implicación. No nos vale el que quiera trabajar de 9 de la mañana a 2 de la tarde, que se vaya a trabajar a un banco, a una oficina, pero ministro de la enseñanza, eso no nos vale. Eso no nos vale. Necesitamos tener implicación, estar implicados en los procesos que estamos desarrollando en las aulas. Necesitamos transparencia, que la gente sepa lo que estamos haciendo. Yo hago una práctica nueva y me la callo, me la oculto, porque a mí me va muy bien y no quiero comentarla porque yo quiero luego que me digan que soy un magnífico profesor, estupendo, y los demás, pues no. Transparencia, responsabilidad. Tenemos que ser responsables de lo que estamos haciendo. No me vale ya, y repito lo del yo no he sido, ¿vale? Yo tengo que asumir mi responsabilidad con el grupo clase, con el grupo del contexto del colegio, con los grupos en los que me estoy desarrollando. Necesito tener responsabilidad. Yo soy responsable de lo que estoy haciendo. Cuando yo me considero responsable, seguramente transmitiré bien la responsabilidad. Cooperación, lo hemos dicho, cooperar. Necesitamos docentes cooperativos. Se acabó ya la idea del docente aislado, del docente independiente, del docente que se encierra en su aula con sus alumnos y aquello no. Cooperación, equipo de profesores, equipos docentes trabajando en pro. Y por último, tenacidad. Por allá decimos que esto de lo que estamos hablando no es un huevo que se echa a freír, no es que tarda un minutito.
Esto necesita, como ya planteaba en el Index for Inclusion, planteaban Tony Bott y Melaisco, planteaban aquello de cultura política práctica. Necesita generar esa cultura, necesita generar esa tenacidad, porque la cultura, como se asienta, es con tenacidad, siendo tenaces en nuestras prácticas, en nuestras comunicaciones, en lo que hablamos y en lo que decimos. Que no nos cansemos, que primero no nos cansemos de trabajar con nuestros muchachos y nuestras muchachas en las aulas, y no nos cansemos tampoco de divulgarlo, de actuar en ese plan de voceros para que nos escuchen. A veces decimos, hay que darle la voz a las personas con capacidades diferentes. Perfecto, muy bien. Pero mire, nosotros también tenemos, como decíamos antes, en esa agente de cambio social, tenemos que ser también esos voceros, tenemos que darnos la voz y que nos escuchen en los claustros, en las conferencias, en las conversaciones, en los restaurantes, que es necesario practicar esa inclusión social y educativa. Hace ya mucho tiempo, Fernando Savater, dijo, fíjense, fue el año 97, he puesto la fecha porque hace ya bastante tiempo de ello, ¿no? ¿Hacia dónde caminamos? Y preguntaba, ¿caminamos hacia una humanidad sin humanidades? A mí la verdad que no me gustaría. Pues muchas gracias. Por favor. Me subo. Escuchar a Luis e invitarnos a tantas reflexiones y hacer el recorrido por las características del docente, hacer el recorrido por los autores y todo lo que nos ha marcado los retos actuales. Me gustaría acotarlo en una reflexión muy personal. Me considero de manera esencial las competencias básicas de un docente: la cabeza, las manos y el corazón, que si bien es cierto no es la definición más popular o científica, sí es la definición más cercana para describir al profesor inclusivo. Conocer sobre su disciplina, es la cabeza; poseer competencias didácticas, saber y hacer; y ser maestro de corazón. Gracias, amigo. Le pido al director de la Escuela Normal, el maestro Humberto Rodríguez, que nos acompañe para entregar el reconocimiento. Alguien me dijo, oye Humberto, ya tengo muchos. Por eso tratamos de que cada uno tenga su propia personalidad. Claro, los estamos obligando a los amigos a que amplíen su oficina y pongan una pared adicional para que puedan lucir esto. Porque les voy a comentar algo, esto es un cariño y un reconocimiento que los profesores compartirán con su familia y con su institución. Luis, amigo, esta institución, la Escuela Normal de Especialización, otorga el presente reconocimiento a Luis Ortiz Jiménez por su destacada participación en el Congreso Internacional La Educación Inclusiva, un horizonte de posibilidades. Con gratitud y aprecio, Monterrey, México, junio de 2015. Muchas gracias. Muy bien, les recordamos que mañana en punto de las 7 horas de la mañana dará inicio la caminata 3K, los colores de la inclusión, organizado por la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano. También les hacemos el recordatorio a los alumnos de maestría que a partir de las 6:30 de la tarde en este mismo recinto tendrán el diálogo con todos nuestros panelistas invitados. Las delegaciones que faltan de fotografía los esperan en la parte frontal de los arcos para tomar dicha fotografía. Que tengan ustedes muy buenas noches.
adentro de mí. Juntos podemos sentir